Pro and Training, episodio 41. Hoy hablaremos de la nutrición para el día de la maratón. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de ProAn. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de Pro and Training, y los invito a compartir conmigo este apasionante mundo del entrenamiento. Hoy un día súper chulo porque tenemos a nuestro nutricionista Marc Gómez. ¿Qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Súper contentos de volver a tenerte, Marc, con nosotros. Y bueno, antes de comenzar este gran episodio, recuerden, si están preparando algún maratón, tienen algún reto deportivo, contacten con nosotros desde ProAm. Podemos ayudarle tanto en la planificación de los entrenamientos, entrenamientos presenciales y todo lo que necesiten para entrenar de una manera más óptima. Bueno, Marc, estamos solo a 3 semanas de la maratón. Hoy es miércoles 16 de noviembre. Así que bueno, se acerca el gran día y bueno, vamos a hablar de algo interesante en el tema de la alimentación, porque no solo todo es entrenar. A veces nos pasa que los deportistas llegan con el entrenamiento súper bien, han hecho los deberes y se descuidan de lo algo más importante, que es el tema de la alimentación. Y el hecho de no hacerla adecuada hace que igual las energías que necesitarían para realizar ese tipo de reto no son las adecuadas. ¿Tú qué nos puedes contar al respecto? Que así pasa, tal como comentas, que en muchos casos pues alguien quiere preparar o quiere mejorar su alimentación con un tiempo vista muy justo. Entonces, sí que es verdad que hoy hablaremos del día del maratón como tal, pero a mí me gustaría empezar diciendo un poco o respondiendo a la pregunta, ¿cuándo debo empezar a mirarme mi alimentación para preparar un maratón? Y la respuesta es cuando empieza tu planificación de entreno. Si son 4 o 6 meses, depende del caso, ahí está, porque todos los cambios que tú puedas avanzar harán que puedas soportar las cargas de entreno mejor. Si por ejemplo son cambios de composición corporal o cambios de hábitos, o aprender 4 o 5 cosas básicas que las aprendes al inicio y te acompañan durante todo el proceso. Sí, aquí hay algo que dices interesante que nos pasó hace poquito. Hemos organizado la Maratés para los atletas del club y es un día clave e importante, y muchos han hecho bastante bien y otros que llegaban con un entreno súper bueno la acabaron igual con malas sensaciones, y luego rascando nos damos cuenta de que habían pasado por alto la alimentación previa y cargaron como si fuera un día normal para un entreno especial y ya les condicionó Claro, el entreno. es que a veces se subestima como la carga del maratón va aumentando, que no te das cuenta, que pasas de un mes que estás haciendo tiradas de 15, 16 más largas, a en un mes ya estás haciendo las 20 y pico, 30 incluso, que subestimas lo que es un entrenamiento de 30 kilómetros. No es competitivo, pero es el momento ideal ya a nivel de probar qué es lo que haremos para la carrera, pero para sacar ese entrenamiento, que es lo más fundamental. O sea, primero es sacar ese entrenamiento y obviamente la manera de hacerlo es asemejando las condiciones. Y a veces pasa que se subestima. Bueno, como vas un poco con lo opuesto, igual has entrenado y depende qué disciplina, que también hagas ciclismo, que lo has hecho el sábado, que el domingo, aunque sea light, a veces también subestimamos una sesión de 1 hora y media de bici. Entonces es importante tener en cuenta eso ya semanas antes del día de la prueba y ensayarlo, digamos, hacerlo lo más similar a lo que Perfecto. haremos el día de la prueba. Vale, y bueno, vamos a empezar con esas recomendaciones. ¿Por dónde empezaríamos? Cuéntanos. Mira, en general, si preguntas qué ha fallado en un maratón y nos fijamos en la parte nutricional, se acostumbran a referir a 2 3 cosas. Una es: me ha faltado energía, no ha llegado el kilómetro 30 o el muro o el 32, etcétera, y no he podido tirar más. Esto es muy habitual. Otro es la hidratación, problemas o de tener mucha sed o de tener que parar, pues, o bien por calambres, que ya veremos que tampoco está únicamente relacionado con la deshidratación. Y un tercero, problemas gastrointestinales. Entonces, me gustaría ir un poco punto por estos 3 puntos y tocar un poco. Creo que el más adecuado de hablar, el que estaremos un poco más haremos un poco más de hincapié, es el de tener suficiente energía. Esto tenemos que partir de la base de, vale, ¿de dónde sale la energía que yo utilizo cuando corro un maratón? Entonces, esto es interesante de saber que a las intensidades que se compite, una buena parte
de la vía que se utiliza es la vía de la glucosa. Entonces, los depósitos que nosotros tenemos son muy limitados. Son tan limitados que en un esfuerzo, vamos a poner para un deportista medio que hace 3 horas y media, pero como más se alargue, pues más se van a utilizar, en algún momento se acaban. Y ahí es donde llega el muro, que se dice. Que a veces le llamamos muro a cualquier cosa. El muro como tal es una hipoglucemia debido a que el músculo tiene unos requisitos que ya no sabe de dónde sacar y la glucosa circulante se va acabando. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la que tendría que llegar al cerebro llega en menor cantidad, un poco de mareo, y ¿qué tengo que hacer? Reducir la intensidad, porque ahí es cuando yo puedo seguir corriendo, pero a unas intensidades en que la glucosa participa menos y participa más la grasa. Entonces, lo más importante es cómo llego a la salida, que es con los depósitos llenos. Y ahí es lo que se hace la carga de hidratos. Sí, súper. O sea, que no... Ustedes no piensen que para un maratón solo basta con comer un plato de espagueti la noche anterior. Que se hace esto, ¿eh? Que se hace, ¿no? Que se hace. No quiero entrar mucho en números, vale, pero cuando se planifica una carga de hidratos hay que tomar en cuenta que se tiene que poner más o menos, depende del peso, va por peso, son gramos de hidratos por peso. 500, 750 gramos de hidratos de carbono al día. Un plato de pasta, por muy grande que te lo hagas, te dará 70-80 gramos de hidratos de carbono. Esto estás metiendo un décimo. O sea, es súper poco y mucha gente piensa que con eso es suficiente. Un décimo estás metiendo, y encima la pasta, que igual a nivel de saciedad, o sea, el ratio de saciedad que yo me sienta lleno y de gramo de hidrato que entra, igual hay otros alimentos que son mejores. Entonces, esto pasa mucho esperarte al último momento. A niveles de carga, tu cuerpo ni se entera que has hecho un décimo de lo que tenías que hacer en la noche antes. Ya vamos justito. Ya no vas bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto es una carga de manera progresiva. Se puede repartir en 2 días. Si ya tienes experiencia, igual con un día y medio o incluso el día antes se puede. Depende también de un poco lo que hagas anteriormente. Hay gente que le gusta salir a rodar el día antes, hay gente que no se mueve, pero bueno, aún así vas a buscar el dorsal, todo el trámite, que algo gastas. Entonces, ¿qué es lo que buscamos ahí? Rellenar los depósitos y de una manera que no me cause problemas el día siguiente, porque yo fuentes de hidratos te podría decir muchas, pero lo haremos con legumbres que tienen bastante fibra, meteremos mucha verdura, pues ¿qué tenemos que hacer? Usar alimentos que yo siempre digo que ya parece que se deshacen en la boca. Entonces, ¿qué es? Cereales, arroz, pan, pasta, patata, que no sean integrales, que no lleven la fibra ya. Porque al final, si yo quiero meter 700, 500 gramos de hidratos de carbono y mucha parte de esto vienen de los cereales donde le meto fibra, pues igual le estoy metiendo 40, 60, 80 gramos de fibra, que aparte de que no lo hacemos nunca, esto te penaliza al día siguiente, seguro. Entonces, yo opto por utilizar mucho alimento líquido, porque es una manera muy fácil de ingerir, sin que te cause mucho problema intestinal y que pueda entrar fácil, lo puedes repartir durante el día. Bebidas vegetales tipo avena, arroz, zumo, teniendo en cuenta que tampoco nos podemos pasar mucho de fructosa, entonces no se mete mucha fruta. También se pueden utilizar papillas o compotas, etcétera, y sobre todo repartirlo durante ese día, incluso gominolas, alguna bebida deportiva, cosas que en la habitual no hacemos, cosas que solo se dejan para el día de la prueba. Entonces, mucha gente le llama carga también a cualquier cosa, ¿no? Carga de hidratos, y no es tan simple. Una vez lo entiendes, sí que es simple, pero no todo es una carga de hidratos. Entonces tenemos que tener en cuenta, bueno, qué tipo de hidratos utilizamos, tener en cuenta la fibra y las cantidades, que es la clave. Y luego el resto de nutrientes, ponerlos más de acompañamiento. La proteína, pues para acompañar un poco, pero sin cantidades muy altas, y grasas las mínimas. Entonces, ahí vamos a hacer una puntualidad cuando dice grasas las mínimas. Porque a veces cuando le dices a la persona carga de hidrato, dice, ¡oh, perfecto, pizza! Bueno, sí, a hincharnos a pizza, espagueti con salsa carbonara. Claro, ¿no? Hay que algo muy importante es la propia planificación del día previo. Entonces,
Yo siempre pregunto, ¿vas de apartamento? ¿Vas de hotel? ¿Irás al restaurante? Para yo poder dar un plan más cerrado o un plan más abierto, pero más a nivel cualitativo de dónde puedes ir y qué puedes pedir. Porque la pizza igual está muy bien para celebrar, pero sí que la harina nos aportaría carbohidratos simples, que son fáciles de digerir, pero aquello está cubierto por grasa. Hay Y muchas cosas. claro, y depende de que le pongas encima, no lo estropeas más. Y aparte, con la pizza a veces va la cerveza, que no Bueno, conviene claro, meter yo sí alcohol. Incluso lo damos por sentados que para está, dormir. está bien decir que alcohol, chico, de la semana previa. Esto no lo he comentado, pero sí, hay gente que lo toma, no, porque así duermo más tranquilo. Bueno, ya lo verás mañana, pero sin meterme ahí. Entonces, alimentos, hidratos de carbono simples, que a veces yo siempre hago la coña, que la gente se apunta a las carreras para hacer las cargas de hidratos, porque utilizas alimentos que normalmente la gente quiere utilizar en su día a día, igual no son los más adecuados. O se quieren comer una paella antes de un maratón, que eso es después. Bueno, mira, la paella no estaría del todo mal, mira, porque Mira. prácticamente es ese arroz que si no... con la poca proteína que hay si lo haces de... Bueno, vamos a hablar de Una paella de verdura, a lo mejor. Sí, una Sería paella, interesante. depende cómo hables de paella en Valencia, te pueden, tú sabes que has vivido por ahí, pero por la cantidad de proteína o de verdura que lleva una paella, no estaría mal quizás, Vale. pero yo soy, la prioridad, si es una carrera que te importa y la has preparado a conciencia, ir a un apartamento. Si puedes, y controlar todo lo que tú puedas. Esto sería lo ideal. Entonces, aquí hemos matado un tema importante que es cómo yo llego a la salida, ¿vale? Muy bien. Entonces, para resumir, yo uso alimentos líquidos que se deshagan prácticamente en la boca y fuente principal de hidratos. No esperarse al último minuto. Luego, y planificarlo. Entonces, la siguiente, en cuanto a que no nos falte energía, en el durante. Estos depósitos se nos irán acabando. Normalmente, si tú miras la eficiencia o la economía de carrera y el gasto por kilómetro, si haces un cálculo del glucógeno que utilizamos, etcétera, al 30, 32, depende de cada uno, se vacía. Entonces, ¿qué tenemos que intentar? Un aporte energético extra a través de, bueno, exógeno, a través de los geles, de las bebidas, etcétera. Hemos visto en atletas del club con prueba de esfuerzo que dos sujetos muy similares, VO2 max relativo, sin tener en cuenta el peso, pero similares, con umbrales similares, estrategia de carrera a nivel de ritmo similares. Pero tú miras el uso de glucógeno por minuto de cada uno, o bueno, si lo miras por hora, 100 gramos de hidratos de carbono a la hora de diferencia entre un sujeto y otro yendo al mismo ritmo. Wow. Entonces, la eficiencia individual es importante. Si tienes esos datos, yo puedo saber que el que es menos eficiente le tendré que achuchar para que tome más y para que no se vaya de su ritmo, porque a la mínima que aumentas, ese gasto aumenta Sí, aún claro. más. Y el que es más eficiente también le tengo que parar los pies, porque a ver si luego se va. ¿Qué es lo que pasa a veces? Que empiezas muy fuerte y no ingieres adecuadamente, entonces ya te vas de lo que estaba planificado y además no adaptas tu alimentación en el durante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Hay varias maneras o varias fuentes de hidratos de carbono. Yo, pues lo más práctico son los geles. Muy Y bien. lo más práctico es usar los avituallamientos que hay. Entonces, informarte de qué y cuándo hay. ¿Qué hay en la mayoría? Pues Powerade. O sí, por ejemplo, en Valencia hay Powerade, en Barcelona también. En las mayores, en las más populares ya está anunciado lo que va a haber. En las otras a veces pues no está de más enviar un correo y ver, oye, ¿qué va a haber? ¿Por qué? Porque si el Powerade, que eso pasa, no te gusta, como te esperes a ese día a tomarte lo que te ha dicho tu nutricionista, que es que te pares a tomar el isotónico y no te guste, eso no te lo vas a tomar. Y si te lo vas a tomar, a la fuerza te va a sentar mal, etcétera. Entonces, hay que ver muy bien qué hay y qué voy a utilizar. Y ahí planificar. A números grandes, yo voy entre 45 y 75 gramos de hidratos a la hora. Es un rango bastante amplio, porque si tú luego lo multiplicas por 3 o 4 horas, pues te salen o 150 gramos o casi 400. Entonces, ahí hay que cubrir hidratos de carbono, sodio y la cafeína, que también es muy variable. Hidratos de carbono, lo que te decía. ¿Cómo lo podemos hacer?
un gel cada media hora, un trago de isotónica, o un gel a la hora y un par de tragos de isotónica. Eso ya es ver cómo ha ido tolerando el cliente, el atleta, Sí. en los entrenamientos. Y una cosa, nosotros ahora estamos hablando del ideal, y si ustedes nunca en vuestra vida se han tomado un gel, no se lo tomen el día de la maratón sin haber probado que ese gel te guste, que no te siente mal, porque eso Claro. también, en función del laboratorio que haga ese producto, puede tener determinadas características o sabores que hay personas que le sientan genial y hay otros no tan bien. Sí, a ver, sin entrar en detalles muy técnicos de qué tipo de hidrato se tiene que usar o así, sí que hay 2, 3, 4, 5 geles en el mercado que están bien, pero la gran mayoría, si vas a ingerir cantidades grandes, te lo tienes que mirar un poco. ¿Yo qué hago? Recomendación muy práctica. Yo me curo en salud. Si tengo un atleta en el que no he podido por tiempo o que realmente le cuesta mucho tolerar, que al final esto se entrena, pero le cuesta mucho tolerar hidratos o por ejemplo, gente que es intolerante a la fructosa, que muchos geles llevan fructosa. O sea, siempre hay maneras. Pero yo me curo en salud. Voy a los 45, ¿por qué? Porque yo lo que no quiero es que esa persona tenga un dolor de barriga y me diga, mira, no he podido acabar la maratón porque no me ha sentado bien. Entonces yo prefiero ir al mínimo y que de alguna manera lo saque, que al menos acabe. Entonces, claro, entonces aquí depende mucho con quién lo hagas, la experiencia que tenga el sujeto y así, pero tampoco hay que volverse muy loco a intentar ir a, venga, 90 gramos, que es como un número que sí, o más. Entonces... Esto en cuanto a hidratos. Y sodio, importante, el sodio se repone cuando se pierde, o sea, en el sudor. Hay varias maneras, hay geles que ya lo llevan incorporado, la isotónica depende de lo que planifiques, pues igual ya lo cubres con geles y isotónica, y si no, hay geles que no llevan, entonces una cápsula de sal se puede. Entonces yo recomiendo, depende del clima, pero 300 a 750 miligramos por hora de sodio. También depende pues o sea, del tamaño de la persona, porque al final sabes que la sudoración va por superficie corporal. Tengo clientes que son de 1,50 m, 55 chicas, y luego tengo de 1,90 m, no sudan igual. Entonces también si se puede hacer una tasa de sudoración para ver un poco cantidades, pero yo también con el agua intento cubrir un mínimo y cada vez recomiendo menos cantidades estrictas porque puede variar mucho si te entra, si no te entra, luego tú pones un número, la gente quiere sí o sí tomarse los 600 mililitros y no le entran y entonces ahí sí que educo de tal manera que tengas tú un poco de flexibilidad. Entonces, en resumen, agua, sodio, hidratos de carbono. Y la cafeína la dejo un poco al aire porque depende mucho de la experiencia de la persona, de la tolerancia. Recomendación, 4 o 7 miligramos por kilo de peso de cafeína, pero no te vayas a los 7 si nunca has probado los 3. Vale. Vale. Y cómo tomarían esa cafeína? ¿Con el propio gel o con pastillas? Claro, aquí hay, igual que los geles también, hemos hablado de geles, pero podrían ser gominolas o podrían ser, no sé, la fruta no la recomiendo, pero más o menos estos son los dos formatos. La cafeína puede estar incluida en estos tanto barritas o tanto gominolas o geles, o la puedes hacer con cápsulas. Depende un poco del gusto de cada uno. La comodidad es buscar un gel que lo lleve todo. Entonces, yo lo que veo es que la gente se gasta con geles, sin decir marcas, que valen casi 4 euros, que además van cojos de algunas de las cosas que hemos hablado, y te sale una tirada larga del fin de semana a 20 o 25 euros. Y luego te dicen que la sesión de nutrición es cara. Pero, entonces, hay geles que económicamente están bien y además lo llevan todo. Entonces, yo soy más pro comodidad. Si lo lleva todo, vamos con ese. Entonces, hay variantes también. Vale. Bien, otra pregunta que me hacen los atletas es el tema de hidratación. ¿Hay como alguna pauta de en plan beber cada 20 minutos o una cantidad determinada? ¿O qué recomendaciones das tú? O sea, obvio evitar de que tengan sed para beber, sino hacer un trabajo previo o que durante la maratón en los habituallamientos se intenten beber. Porque también es decirte que tenemos atletas que lamentablemente no beben y no quieren beber porque dicen que le dan flato. Y hacer una maratón sin beber realmente te pasa mucha factura. Te la juegas. A ver, igual que con los depósitos de glucógeno, lo más importante es cómo llegas. ¿Vale? O sea, si yo ya llego medio deshidratado, por mucho que haga en la carrera, porque o sea, es inminente que vas a acabar deshidratado, porque no repones a la misma tasa que pierdes. Entonces, en el previo, algo muy simple
que no es ciencia exacta, pero que nos puede servir. Mirar el color de la orina. Puede estar alterado por si tomas suplementos o fármacos o algunas vitaminas de las que se eliminan por la orina, y puede estar alterado, pero no deja de ser un buen marcador. ¿Cómo tiene que ser? No tenemos que ir a buscar el cristalino, eso significaría que tenemos un déficit un poco de minerales. Y tampoco que esté muy oscuro. Yo, si está muy oscuro, plantéatelo. Pero tiene que ser un color, un tono amarillento, inicios del color que sea amarillento. Y en el durante, como te decía, yo si voy a hacer una cantidad de hidratos de carbono alta, como las isotónicas, Powerade o incluso Coca-Cola que podemos utilizar, la base es agua, ahí ya matamos una parte de la hidratación. Y la otra sería pues con algún trago de agua. A nivel de números, en general yo no recomiendo menos de 400 mililitros a la hora. Si hace mucho calor, 700, pero se ha visto que más de 900 o acercarse al litro, al cuerpo no le da tiempo a absorberlo. Entonces el vaciado gástrico, que se llama, ¿qué pasa? Que aquello no se absorbe, va quedando aquí y al final no llenas la bufeta antes de tiempo. Entonces, la sed, si prestas atención y tienes experiencia, es un buen indicador. No hace falta esperarse, pero yo el agua la hago según sed normalmente. O sea, priorizo o la isotónica y la Coca-Cola para ese aporte de hidratos, y el agua un poco según sed. No la pauto mucho en cantidades, porque me he dado cuenta que la quieres pautar y hay gente que tiene más sed y, ostras, no, que me ha dicho solo 300 y yo tengo más sed y no lo meto. O gente que, ostras, ahora no me entra y... Entonces ahí educo un poco en ese sentido. En el sentido del agua tal cual educo un poco. En el que son más estrictos en el agua que en las fuentes de hidratos a partir de líquidas. A mí lo que me pasa es que mucha gente no está acostumbrada a beber durante los entrenamientos. Entonces, solo bebe el día que compite. Entonces, si para el maratón no hizo ningún tipo de competición previa, prácticamente va sin beber, porque también tiene el confuso error de que parar en una fuente a beber se va a cargar el entreno. Y al no estar habituado a beber mientras respira, cuando va al maratón y le dan en un vasito que te dan un poquito así, se tira todo el agua en la cara, le entra por la nariz y se toma poquito. Y entonces llegan a la media maratón y ellos creyendo que han bebido, pero se han tirado la mitad del agua y han dado como pequeños besitos de agua. Y bueno, es también que ellos sean conscientes de que es importante el tema de beber y hidratarse bien. Planificarlo, ¿no? Que al final en el evento, por ejemplo, que se organiza con Pro del Maratest, ostras, el staff que pueda ir dándote una botella, la isotónica o tu bebida, esto es un lujo, pero hay que aprovecharlo, porque fuimos a correr ahora recientemente bastantes y me sorprendió la poca gente que... Yo me aseguré, y eso agradezco a todo el staff, de que, por favor, ¿me podéis dar más o menos en estos rangos este bidón que llevaba Powerade? ¿Por qué? Porque es lo que me voy a encontrar en Valencia. Entonces, yo a los atletas que tengo, oye, vamos a utilizar los geles que hay ahí. ¿Cuáles son? Los Enervit del Mercadona. Pues, oye, si los vamos a utilizar, que yo no es un gel que recomiende, pero nos puede dar una chispa más si lo necesitamos, pues cómpralo y los utilizamos. El Powerade igual. ¿Y esto cómo lo hacemos? O escondes, esto se ha hecho, tú vas por donde vas a hacer la tirada larga, pues el día previo o un poco antes, si puedes ir con una bici, hay gente que le puede acompañar a alguien, o si no, pues te esperas al Maratest, pero planificarlo antes. Entonces, sale mucho más a cuenta parar un momento o aflacar el ritmo y beber bien, que no quererte ahorrar esto porque lo vas a pagar luego. Entonces, sí que es verdad que cada vez dan más la botella entera, que esto está muy bien porque lo puedes dosificar bien, no tienes la prisa de que se te cae y así, esto es un gran qué. Pero probarlo todo antes. Entonces, aquí quiero hacer una puntualización con las rampas, ¿vale? Que las rampas a veces se achacan mucho a la nutrición y sí que tienen una parte de cuando aparecen es cuando hay fatiga. Teniendo en cuenta que eso es multifactorial, ¿eh? Hay multitud de factores que afectan a las rampas, pero uno es la fatiga, y cuando hay fatiga normalmente hay deshidratación y falta de glucógeno, etcétera. Entonces, yo en maratón, podemos ver otros deportes que pasa similar, ¿eh? Pero en maratón, yo con gente que sé que me lo ha hecho todo, que es imposible que esté deshidratado, ha tenido rampas. ¿Cuándo has tenido rampas? Al acercarse y irse del avituallamiento. Porque en lugar de ir aflacando poco a poco y no pegar un tirón, van hasta ahí, paran, cogen el vaso y arrancan otra vez. Y ahí es donde tienes...
Yo me he encontrado con esto varias veces, ¿eh? Y en otros deportes que en la natación, cuando das el viraje, Sí. estás usando otros músculos, tienes un músculo más o menos inactivo, pero que le das un requisito de potencia muy fuerte y luego te salen las rampas. Me ha pasado en mountain bike, cuando se tienen que bajar de la bici y subir, pues igual estás tú usando unos músculos que luego le pides a otros que están... Entonces... sí que puede ser relacionado, pero no siempre es debido a la nutrición. Entonces, estrategia de avituallamiento, aflacar un poco con tiempo y no pegar tirones para evitar las rampas, que al final también es... Vale, perfecto. Y ahora te haré un par de preguntas que Sí. me la van comentando atletas. Temas celíacos. ¿Cómo podrías dar alguna media recomendación? Sí. Porque ellos no pueden comer los hidratos de carbono como tal. ¿Cómo podrían hacer esa carga o afrontar un maratón? Es simple, sin tener en cuenta la contaminación cruzada, que el problema cuando viajas y así de los celíacos no es tanto que tú comas un alimento que tiene gluten, sino que se haya manipulado en una cocina donde no hay una línea limpia y hay contaminación cruzada. O sea, en el alimento en sí, al final, el más común que se utiliza es la pasta, puede ser pasta, o sea, el trigo, el centeno. Todo sin gluten. Sí, o sea, de hecho yo ya utilizo porque como se ponen cantidades tan altas y así para evitar problemas, yo los planes de antes igual lleva el gluten, pues si pongo un bocadillo entre horas o si alguien me pide que quiere pasta, pues pongo pasta, pero yo en general ya los hago muy bajo en gluten. De hecho, yo utilizo para las cargas una papilla que es de maíz y arroz, que ya no tiene gluten. Qué Entonces es bueno para eso. celíacos y para no celíacos. Súper. Entonces, es relativamente simple. Si tú eres celíaco y ya tienes experiencia que no acabas de debutar en celiaquía y vas muy perdido, es simple. Pero bueno, asesoramiento. eh, Igual más delicado es la fructosa. Vale. Porque como las frutas, como hay alimentos y geles, etcétera, que tienen fructosa, ahí sí que es, hombre, yo recomiendo a todo el mundo que tenga una intolerancia o una alergia, etcétera, pues que se ponga a manos de profesional porque te va a ahorrar muchos problemas. Pero igual yo creo que la fructosa es más delicada porque miel, cualquier alimento que quieras utilizar, te puede causar problemas y a veces te lo cuelan sin darte cuenta. Vale, y ahora otra pregunta interesante que a veces las personas de los atletas hacen todos los deberes, hacen la carga, les sale el maratón perfecto, pero en esas 3 4 meses de preparación fueron estrictos con la alimentación, todo, y le dan al cuerpo un chute súper exigente, que es un maratón, que hay una destrucción grande a nivel muscular, es una fatiga tremenda. Y después del maratón es como que a veces vale todo y no tienen en cuenta que también hay que hacer una alimentación para hacer una recuperación y no irnos al primer burger que encontramos y desmadre y todo lo que hemos ganado. Así como que el cuerpo está reventado por dentro y en vez de darle nutrientes para facilitar esa recuperación, igual lo castigamos un poco con excesos. Sí, mira, nosotros decimos con otros colegas de profesión así hablando que al final la recuperación del partido, la recuperación de la prueba, es un día la prueba. Es más importante la recuperación entre entrenos que no la recuperación de la prueba. Entonces, yo un esfuerzo como el maratón, priorizar sobre todo la hidratación posterior, porque hay muchos casos que luego no se hidrata suficiente y como ya acabas con una deshidratación inminente. Luego, la reposición del glucógeno, o sea, poner carbohidratos, sí que es interesante y es lo que hay que hacer Porque estará vacío el porque cuerpo, estará ¿no? vacío. Pero bueno, tú el lunes, el martes, el miércoles no tienes nada exigente, entonces no hay una prisa tan excesiva como en un entrenamiento. O sea, en un entrenamiento sí que es clave la recuperación, porque yo igual entreno por la noche y en la mañana tengo otro. Ahí es más clave. Yo casi siempre las pruebas, como vas fuera, vas con grupo, vas con el equipo, mientras tú cubras, y ahí tenemos que tener en cuenta de dónde te encuentras en la llegada, entonces quedan en la llegada agua, Powerade, Fruta. fruta, pues a hincharse a eso. Vale. Lo que dentro de, pero es priorizar eso. Y luego la comida, pues sí, que sea rica en carbohidratos, etcétera. Lo que decías antes, una paella es un súper buen recovery. Pero si podías hacer idealmente, pues tendría que contener unas cantidades de proteína, sodio. Entonces, el Powerade es muy fácil de meter agua, sal y los hidratos de carbono, que al final el cuerpo está en una situación de vaciado total. Entonces hay que tener en cuenta esto, agua, sal y azúcar.
Y luego, a ver, el alcohol, hay gente que pues, por celebrar se lo toma en cualquier ocasión. Yo el alcohol lo pondría lo más lejos posible o sea, si puedes en la noche, mejor, y si puedes en 2 días, pues en 2 días, pero ya está el cuerpo en una situación de inflamación súper aguda como para que además le pongas alcohol. Pero también lo que se ha visto es si tú comparas, es una mala comparación, pero hay estudios que comparan el agua con la cerveza a nivel de rehidratación. Sí, eso me mandan bastante atletas que dicen que hay unos Una estudios mala que, comparación. que la cerveza es un buen recuperador post carrera. Claro, Cuéntame. si tú miras a nivel fisiológico los parámetros que se miran para considerar que es una rehidratación, pues claro, la cerveza lleva agua, lleva hidratos de carbono y lleva algunos minerales, también lleva alcohol. Pero luego tú pones un sujeto en el mismo esfuerzo y a uno le das agua y a uno le das cerveza, está más hidratado de la cerveza. Pero ¿por qué no le dan el estudio bueno sería darle una bebida de rehidratación como tal o cerveza? Seguro sabe que la cerveza es peor. Pero bueno, a la hora de comparar, diríamos, mejor una cerveza que agua. Mira. Pero es que no son las dos únicas opciones que tienes. Ese es el tema, ¿sabes? Cuenta las opciones que Claro, hay. claro, hay el típico. O sea, opciones no cuenta vino, ¿vale? Claro, O sea, el típico recovery comercial que lleva hidratos, lleva algo de proteína y lleva sal y tú le echas el agua, eso es ya están formulados, un recovery tipo 4:1, 3:1, que es la proporción de hidratos con proteína, o te lo podrías hacer tú también. ¿y un recuperador muscular post maratón lo Sí, recomendarías? tipo sí, una proporción de 4:1 pondría yo, o incluso más, 5:1. O sea, proteína justo después, algo, pero importante, hidratos y sal. Luego, entonces, mientras cubras eso, pero ya te digo, te coges un Powerade o dos, es que estás seco. Es que, o sea, hay que ser práctico. Tú puedes coger las recomendaciones que quieras y sobre el papel y en el laboratorio está todo muy bonito, pero ¿tú dónde estás? En la llegada, hablando con tus colegas y medio muerto. Entonces coges estos Powerades y no te líes mucho. Y alguna fruta si tienes estómago, que esta es otra. Y luego ya con las horas sí que te haces una comida pues que también que lleve hidratos de carbono, que que lleve sal, que si vas a un restaurante sal no te va a faltar, y acompañado con algo de proteína. O sea, más o menos la paella. Vale, pues espectacular. Pues estamos ya a 3 semanas. Mar, ¿cómo están los nervios? ¿Cómo afrontas esta maratón de Valencia? Los nervios me los dejo para el último minuto, pero yo, a ver, no quiero ser pesimista, bueno, no lo estoy siendo, pero he tenido las semanas más clave por molestias, ahora está un poco enfermo, nivel logística familiar, trabajo. Las 2, 3 semanas claves no he sacado los entrenos, entonces ahí lo interesante es si tú más o menos el global lo vas haciendo bien, ajustas bien las cargas, etcétera, vas al fisio, te comes bien, o sea, tienes que hacer lo mejor que puedas. Yo he estado haciendo lo mejor que he podido, entonces he tocado fondo, pero no podía hacer mejor, entonces No, no, incluso estamos bien. también estábamos hablando antes de salir al aire de que habías podido hacer una tirada de 26 y para mí ya eso te da Sí. recursos suficientes para aguantar el maratón. Sí, la semana antes de Maratest pues había unos 26, sí que la saqué, y el Maratest, por ejemplo, iba súper bien, iba con en el evento del club, de ritmo súper bien, aquello que dices, ostras, este es mi ritmo, aquí voy sobrado, y por molestias tuve que parar, entonces, bueno, yo confianza, mi objetivo es llegar a la línea de salida. Y otra cosa a favor que tienes es que has hecho ya varios half y tu cuerpo sabe lo que es estar 5 horas compitiendo. Aunque se hayan sido diferentes deportes como la natación y la Sí. bici, has hecho también varias marchas cicloturistas, o sea, tienes un bagaje de rodaje que eso también te va a ayudar Sí, muchísimo. al menos a nivel psicológico, sufridor, un triatleta, media distancia o en general triatletas y deportes de resistencia, tienes que saber ser un poco sufridor. Entonces, ya veremos, porque yo un maratón como tal, esto es nuevo. Yo voy con todo el respeto del mundo. Entonces, poco a poco. No, no, yo creo que lo harás súper bien. Aparte, el ritmo que vas a salir mirando tus datos de prueba de esfuerzo, que rodarás alrededor de 5, tus pulsaciones no son muy altas, están bastante lejos de tu umbral anaeróbico, o sea que harás casi la primera parte del maratón, la media maratón primera, a ritmos casi de umbral aeróbico, entonces no te desgastarás tanto, así que yo creo que vas a llegar súper bien.
Esperemos. Yo, es que si no vas con esa mentalidad que te queda ya. Claro, ¿Sabes? no, aquí en la línea de meta te tienes que plantear súper seguro Sí. y disfrutar. Ahora nos quedan las 3 semanitas de tapering, de recuperar, de ir al fisio, de Sí. comer bien y bueno, disfrutar este viaje que vamos a hacer con el equipo. Somos más de 50 atletas que vamos a Valencia, así que nos queda poquito para este gran recorrido. Claro, vamos a pasar bien. ¿Tú, Sí. Rafa, cómo lo llevas? Y bueno, igual que tú, pero nada, Tú eres de acostumbrado. los que, como la nutrición, va el mes antes al nutricionista y tú entrenas el mes antes también, ¿no? Sí, no he podido entrenar mucho, pero bueno, tengo esa particularidad de que compito bien, soy muy sufridor como tú, tengo cabeza ahí, pero bueno, vamos a pasarla bien y nada, con muchas ganas, porque también, ¿sabes lo que me gusta? De que si vos vas y lo haces solo, es duro. Pero como somos tantos y vamos a tener como mini pelotones, Sí. el hecho de estar con 8 atletas del club es como que ya vas Sí, en sí, volanda sí. y te vas animando unos al otro y disfrutas eso y nada, eso te da como esa adrenalina, ese factor que es Eso muy es bonito. clave. Por ejemplo, cuando hemos competido juntos en Tosa me encantó, lo Sí, disfruté como estuvo muy nunca, divertido, sí. porque es una pasada y aparte que íbamos juntos, tuvimos la suerte de coger a otros 3 atletas y en la parte del run fue clave para aguantar esos ritmos. Yo nunca lo había hecho en un triatlón porque sí que es verdad que normalmente Es difícil. tú sales y mira, no te espero en ningún sitio y tal. Pero como nos lo tomamos más preparatorio, Exacto. focalizado más en el último segmento y así, fuimos divertidos. Yo también me lo pasé muy bien. Sí, la Pues te verdad da que... tiempo a comentar cierta cosa, Claro, que uno eso- frena al otro porque sí o no, Sí. uno en el run se va, el otro se iba en la bici. También aprendes tú a guardarte un poco. Es interesante hacerlo así. Y también le da la fortaleza porque a los 5 nos dio esa capacidad porque a veces uno se quedaba, el otro aguantaba. Sí, sí. Y yo creo que eso en la maratón va a ser clave también. Tener un pelotón, tener grupos de Sí. atletas que te digan, cuidado, que si vamos a ir a 5 y estás a 4:50, que te digan, ven aquí, Sí. que no te suicides y que si hay algún momento que en el maratón suele pasar y en todas las pruebas de resistencia, que son montañas rusas emocionales, que hay momentos de euforia donde tienes que controlarte, que hay momentos de bajón, que tengas a alguien al lado que te diga, venga, va, que ya estamos, que ya está el habituallamiento, tú puedes. Yo creo que nosotros los populares esto es una gran parte de la clave del éxito, que no, si eres suficientemente novato como para suicidarte, que alguien te frene Sí, es y verdad. que si flaqueas por lo que sea, porque eso le puede pasar con experiencia a un novato, que tengas a alguien que te empuje, eso es clave. Igual en la élite también lo hacen un poco, según qué disciplina, pero... Sí, ellos llevan liebres. Pero aquellos, otra cosa no, pero duros de cabeza, más Claro. que ninguno. Entonces nosotros que somos humanos, esto nos va fantástico. O sea, poderlo hacer así con el club, esto No, es... espectacular. Luego se nos unen otros clubs y... Sí, es verdad, siempre- es verdad que cuando competimos vamos en nuestros mini pelotones, vamos sumando gente y Sí. luego miras atrás y se te Sí, va y luego dice, ¿a muchos- cuánto van? Voy con vosotros. Sí, muchos clubs con la camiseta identificas, pues mira, son algunos de Barcelona y algunos Sí. ya sabes quién son también. Sí, Entonces, sí, es verdad. interesante. Vale, pues buenísimo. Pues chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que se la hayan pasado súper bien. Mar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer y poder ayudar pues a quien sea desde aquí, bienvenido. Bueno, pues nos vemos en nuestro próximo episodio. Adiós.